Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Astrología para Entender. Y hoy, ya que el pasado 15 de enero nos dejó, yo me enteré ayer, no estaba muy al tanto de las noticias, nos dejó David Lynch, que consideró uno de los grandes artistas contemporáneos, un artista global en el sentido de que él, él se hizo sobre todo conocido por su cine por películas como El hombre elefante. El hombre elefante es para mí una de las películas que más me marcó a lo largo de mi vida. Corazón salvaje, Blue Velvet, otro peliculón, ah, Mulholland Drive. Tiene toda una serie toda una trayectoria cinematográfica muy interesante, pero además y sobre todo era pintor antes que o simultáneamente. Él era un gran pintor para mí, muy buen pintor. Eh, También quizá le tapó su faceta de, de director de cine, pero para mí es un referente en la pintura contemporánea norteamericana. Era escritor, era músico, era actor. Un personaje muy interesante, muy creativo. Tenemos maneras de vivir el proceso creativo de manera muy parecida. O sea, me siento muy identificado con él en este sentido porque él eh, ve en el proceso creativo un estado, o sea, el estar en un lugar que es trascendente, en el que suceden cosas que tienen su propia lógica. Entonces, de alguna manera, el artista se convierte en un intermediario, un instrumento al servicio de aquello que le va traspasando sin juicio, sin juicio moral, eh, aquello que le traspasa no siempre con facilidad, o sea, a veces con gran dificultad, pero que adquiere una coherencia interna, una coherencia propia que hace que una obra de arte, según mi opinión, resulte interesante o no, más allá de si es bella o no. La belleza puede ser una... Cuando se busca la belleza en el arte, que es muy válido, por supuesto, pero cuando se busca expresar algo determinado en el arte, por ejemplo, belleza o una idea, creamos para esa idea. Él veía el proceso creativo de otra manera y yo lo vivo de esta manera también. O sea, yo no pinto para expresar una idea o no creo para expresar una determinada idea, sino que entro en el proceso creativo y ahí surgen las ideas. O sea, yo estoy al servicio ah, de aquello que va naciendo en el mismo proceso, ¿no? Y bueno, me parece una figura clave, un sabio, pasó los últimos años de su vida dando conferencias sobre meditación, sobre la paz interior, la trascendencia, y además desde un ángulo que me parece especialmente interesante, que no es el que solo habla de la luz, sino que hay un equilibrio entre sombras y luces y hay una búsqueda de armonía en eso que es aparentemente disarmónico. Me parece una visión mucho más ligada a la vida y a la experiencia humana que no aquella que idealiza un estado a alcanzar, ¿no? Es como... Pero bueno, os aconsejo mucho mirar, tiene un documental sobre este tema. Es una persona además que me parece entrañable, o sea, como persona me parece entrañable y es
uno de los referentes creativos del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? Entonces, cuando supe de la noticia de su fallecimiento, eh, y que por cierto, o sea, cuando le detectaron, él tenía enfisema pulmonar porque era un gran fumador a lo largo de toda su vida y ha muerto por culpa de este enfisema con 78 años. Y escribió, cuando le detectaron la enfermedad, escribió un texto para la gente, porque la gente estaba preocupada y tal, y escribió un texto diciendo que estaba muy bien, que tenía esta enfermedad, que él se sentía en paz, que se sentía muy feliz y bueno, que le había gustado mucho fumar y que eso tiene un precio. Y bueno, es un poco lo que puede pasar, ¿no? O sea, es un poco a su salud. Yo también soy fumador, sé que eso tiene un precio, pero todo tiene un precio en esta vida. Y que él, bueno, que se sentía muy feliz y que sabía que estaba en su último tramo, pero que estaba muy en paz, ¿no? Y de alguna manera estoy seguro que murió en paz, que nos dejó en paz. Bueno, ahora, al enterarme de su fallecimiento, ah, por curiosidad astrológica, fui a buscar su carta natal. Entonces, ahí siempre hay que ir con cuidado porque las cartas natales de personajes públicos, ah, que a veces podemos encontrar en las redes, no tienen por qué ser, normalmente la fecha y el lugar de nacimiento están bien. Mm, que por cierto, otra cosa en común con él es que él nació en Missoula, en Montana. Es un pueblo pequeño al norte de Estados Unidos, tocando el parque de Yellowstone, en medio de una reserva, una reserva india. Eh, y, y yo con 21, 22 años pasé 2 meses ahí, por casualidad. Y lo comento porque la atmósfera extraña que tienen sus películas tiene mucho, se entiende muy bien desde esa atmósfera de un pueblo pequeño que aquello parecía el salvaje oeste, un pueblo pequeño perdido en Montana, ¿no? Mm. Había una extraña atmósfera ahí, una atmósfera entre lo salvaje y lo surreal. Y él en sus películas esa atmósfera la transmite muy bien, en sus pinturas también, y me pareció interesante, ¿no? Cuando vi que él era de Missoula. Bueno, cuando fui a buscar su carta natal, siempre hay que tener en cuenta que nunca podemos estar seguros del ascendente, que es la hora de nacimiento. Entonces, encontré varias cartas natales que todas indicaban el mismo ascendente. Eso no asegura mucho tampoco porque unas se pueden alimentar de otras, entonces se va reproduciendo el sesgo. De todos modos, pues todas indicaban a la misma hora, a las 3 de la mañana. Eso marca un ascendente Escorpio con el punto de infortunio en el ascendente y con la Lilith media en el ascendente también. Y eso con su tipo de imágenes, pues podía tener, con Lilith en Escorpio en el ascendente, pues podía ser, bueno, encajaba bastante, lo cual no asegura que sea el ascendente a las 3 de la mañana cae en mitad del signo de Escorpio, entonces hay un margen ahí, pero es probable que fuera ascendente Escorpio. Pero eso no lo podemos saber con certeza. No se sabe, normalmente no se sabe con certeza la hora de nacimiento de los personajes públicos, ¿no? Eso, bueno, hay maneras de estudiarlo a través de su biografía, se podría llegar a ajustar la hora de, de- pero eso es un trabajo largo y de investigación, ¿no? Me parecía muy interesante aparte de que
siento de alguna manera la necesidad de hacerle un pequeño homenaje a David Lynch, gran artista y persona mm, encantadora en el trato, por otro lado, al menos lo que se ve por ahí, ah, un maestro de alguna manera de los tiempos modernos. Sentía la necesidad de hacerle un pequeño homenaje y al mirar su carta natal me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante. No vamos a entrar a analizar, o sea, eso que se dice de hacer una lectura de carta. No, no, porque no creo en esto. No creo en hacer una lectura de cartas si no tenemos a la persona delante. Y el personaje público en el fondo no es la persona en su intimidad. O sea, es verdad que su arte puede hablar mucho de cómo era él en su intimidad, pero, pero no estamos hablando con la persona y el personaje no es la persona. Mm. Pero me pareció muy ilustrativa su carta para poner la atención sobre varios aspectos de una carta natal que se han de tener en cuenta. O sea, estamos ante una persona de indudable éxito profesional en muchos campos distintos, además, pero sobre todo el cine, una persona que tenía una trayectoria muy exitosa. Entonces nos podemos preguntar, vale, si ya tenía una trayectoria muy exitosa, si pensamos de alguna manera, si enfocamos la astrología de una manera limitada, diría yo, eh, determinista, diríamos, pues ese éxito se tiene que poder ver en la carta. Debe de tener posiciones muy exitosas. Y no. O sea, y eso es muy interesante porque es un buen ejemplo de cómo una carta natal puede tomar muchísimas formas distintas. Es una configuración totalmente singular, pero otra vez alrededor de esta reflexión del libre albedrío, a lo largo de la vida hemos de decidir, tomamos pequeñas o grandes decisiones, pero en el día a día tomamos constantemente decisiones eh, que permiten expresar esa carta o esos aspectos planetarios de una manera o de otra. Ahí insisto siempre mucho en que si no sabemos de quién es una determinada carta, no, no, no podemos saber. O sea, si nosotros vemos la carta de Hitler, por ejemplo, pero no sabemos qué es la carta de Hitler, no podemos saber si es la Madre Teresa de Calcuta o la de Hitler. No se puede ver en la carta. Porque o la de Nelson Mandela o la de Hitler. Eso no se puede ver en la carta. Después, cuando sabemos a pelota pasada, sabemos de quién es la carta y sabemos su biografía, podemos ver muchas correspondencias. Ah, vale, esto encaja con esto encaja con lo otro. Pero aún así, cualquier personaje, o sea, tanto Hitler como Mandela, podrían haber tomado pequeñas decisiones diferentes a las que tomaran, que crean personajes totalmente diferentes y que crean líneas temporales, líneas de vida totalmente diferentes. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, creo. Um, y el caso de la carta de David Lynch es un gran ejemplo de cómo una carta con muchísima dificultad, y ahí volvemos otra vez al tema del juicio, ¿no? O sea, hay una tendencia humana a la dualidad, hay una tendencia humana a separar entre bien y mal, a juzgar lo bueno y lo malo, sin tener en cuenta que lo bueno y lo malo para cada cual es una cosa bastante diferente. Eso no quiere decir que no exista el bien y no exista el mal, sí que existen, pero cada uno lo enfoca de maneras distintas, ¿no? En función de sus valores, en función de su cultura, en función de sus vivencias, sus condicionamientos, muchos aspectos de la vida. Entonces,
hay esa tendencia a decir, bueno, una carta con muchas cuadraturas o con cuadraturas muy fuertes o con oposiciones muy fuertes, uy, qué mal, ¿no? O tengo una mala carta, es que mira qué mal me va porque mira mi carta, mira cuántas oposiciones y cuántas cuadraturas y qué aspectos más tensos. No, 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 no. Ah, no tiene nada que ver. Las tensiones muchas veces, las cuadraturas, oposiciones o conjunciones difíciles, am, posiciones planetarias difíciles, ahora entraremos en su carta y lo veremos. Muchas veces nos generan una tensión que, como en otro vídeo explicaba, la tensión interna, eh, tanto si tanto si se vive desde el conflicto externo como desde la tensión interna, es la fricción necesaria para generar movimiento. Y el proceso creativo, y en el caso de una persona tan creativa como David Lynch, que hizo de la creatividad su vida, el proceso creativo se alimenta de estas tensiones, siempre y cuando decidamos encauzar esto de manera creativa. Mm, si no aplicamos el principio de como es afuera es adentro, como es adentro es afuera, si echamos pelotas fuera y el mundo siempre tendrá la culpa, y si no es el mundo, es mira con qué carta he nacido, o sea, mi carta tiene la culpa. He nacido con mala estrella, ¿no? Las estrellas fijas de los árabes era, o sea, uno nacía con buena estrella o con mala estrella. Bueno, pues no, uno nace con una serie de dificultades, sí, con una serie de condicionamientos y vive una serie de situaciones de tensión que son aprendizajes y son esa misma tensión, si la ponemos, si el aprendizaje de transitar por esa complejidad, por esa sí, por esa complejidad que es la vida, si aprendemos a transitar esa complejidad encaminando, encauzando de manera creativa esas tensiones, una carta especialmente difícil, como es el caso de la de David Lynch, diría yo, una carta especialmente difícil puede convertirse en una expresión de talento impresionante. Entonces, bueno, entremos un poquito a mirar la carta y os explicaré la dificultad que tiene esa carta y cómo él, de alguna manera, transita esa dificultad de manera a través de su obra y a través del tipo de imágenes, el tipo de atmósferas que crea tanto en sus pinturas como en sus películas, como en sus músicas, el tipo de atmósfera ambigua, tensa, pero que encuentra su propia armonía, su propia expresión, su autenticidad. Entonces, vamos a compartir. Esta es la carta natal de David Lynch. Repito, el ascendente siempre es bastante relativo en una carta de personaje público, aunque este ascendente, pues con Lilith y el punto de infortunio ahí, un ascendente Escorpio con el tipo de películas y cuadros y todo esto, el tipo de imágenes con una intensidad y una profundidad eh, sombría, o sea, ese buscar rescatar la luz buceando hacia las profundidades escorpianas, pues le pega bastante. Lo primero que es muy destacable, o sea, he añadido algunos asteroides, Palas, Ceres y Vesta, aparte, y Juno y Quirón, como Quirón siempre lo utilizo en la astrología psicológica, pero estos asteroides, porque dan alguna información extra, pero no, siempre también hay que tener cuidado, no los pongamos, dan matices, dan pinceladas, que son importantes, pero no hay que poner a Vesta a la altura de Saturno, por ejemplo, no es lo mismo. Es una piedrecita,
comparada con, con, una, con un planeta sería toda la casa, ¿vale? Pues esta sería una piedrecita. Esa piedrecita le aporta alguna información, pero no los pongamos al mismo nivel. Entonces, vamos a ver los aspectos importantes y lo que, en principio, lo primero que llama la atención es una gran T cuadrada muy compleja esta T cuadrada, y ahora veremos por qué. Una T cuadrada muy compleja de encarnar, de vivir y, en su caso, de transformar en proceso creativo, lo cual es una maravilla ver esto. Ahí está la genialidad, ¿no? de David Lynch, el poder, el poder tomar un aspecto tan complicado. La T cuadrada es un aspecto que muchas personas la tenemos en la carta. Pero, pero aquí tenemos a Marte y a Saturno. Espera, me ha quedado un poco mal. Tenemos a Marte y Saturno en un aspecto muy interesante, en una posición muy interesante, y es que Saturno, que es el regente de Capricornio, está en Cáncer, o sea, está en detrimento. Y Marte, que está exaltado en Capricornio, está en caída en Cáncer. Entonces tenemos a una conjunción pero exacta de 20 grados 46 minutos, ambos retrógrados, en el mismo grado, mismos minutos, una de las conjunciones más difíciles que podemos tener, que es Saturno-Marte, tradicionalmente los dos maléficos. O sea, maléficos hoy en día me parece mucho decir, pero no son planetas fáciles. Ni Marte ni Saturno son planetas fáciles. Los tenemos en una conjunción totalmente exacta en el signo en el que menos cómodo están. Entonces, esto ya es una posición muy incómoda. Tenemos aún, por otro lado, en oposición, tenemos a una persona muy capricorniana, un Sol en el grado anarético de Capricornio, en el grado 29-45, casi en Acuario, en ese portal entre Capricornio y Acuario. O sea, tiene tintes acuarianos, tiene la visión acuariana, pero tiene todas las características muy fuertes de Capricornio. Una persona muy trabajadora, muy esforzada, muy constante, muy persistente, muy comprometido con lo suyo. En la casa 3, el Sol en la casa 3, la casa de la comunicación, del ambiente inmediato, la casa geminiana, en conjunción con Venus en Capricornio. Una Venus en Capricornio, pues es una Venus que le gustan las cosas bien hechas, que le gusta el esfuerzo también, ¿no? Entonces, tenemos ahí ya una conjunción muy esforzada, que puede tender a un cierto pesimismo, eh, que puede tender a ver el lado oscuro, que eso también lo vemos en su obra, ¿no? O sea, él transita el lado oscuro para encontrar la salida creativa. O sea, y para encontrar el lado luminoso, pero pasa por esos ambientes semi oscuros o sin el semi, ¿no? Eh, Veamos el hombre elefante, por ejemplo, es un gran ejemplo de esto, ¿no? Cómo estamos ante una película totalmente amorosa, totalmente luminosa, que es muy oscura. Y como precisamente la película va de esto. O sea, el, el, eh, hay dolor, hay oscuridad, pero la protagonista de la película ve en el hombre elefante, el actor que hace el hombre elefante, que es una persona muy desfigurada, muy rechazada,
que lo llaman Monstruo, que es una película en blanco y negro, ¿no? Y que tiene una violencia psíquica muy grande, como la protagonista descubre a una persona absolutamente entrañable y amorosa detrás ah, de de esta deformidad, de alguna manera, encuentra una gran luz detrás de esto, ¿no? Y encuentra una persona muy amorosa que por su apariencia genera mucho rechazo. Entonces, es una película sobre el amor y sobre la luz, pero que aparentemente es muy oscura. Entonces, es un gran ejemplo de esto, ¿no? Am, Tiene también a Vesta en Capricornio y a Mercurio y a Ceres más atrás. La oposición con Marte-Saturno, esa posición tan difícil, es desde Mercurio hasta el Sol. Y de hecho es bastante exacta con Vesta. Vesta es el fuego interno, o sea, que también habrá tenido mucho que ver una Vesta que ya se expresa, está a final de la casa 2 pero ya se expresa en casa 3, una Vesta que tendrá mucho que ver con esa necesidad de comunicar a través de imágenes, eh, un compromiso, ¿no? O sea, el compromiso que tiene que ver con Juno, pero que también tiene que ver con ese fuego interno que él mantiene vivo a través de la creatividad. Un Mercurio muy comunicador, Mercurio riguroso, serio, em, con un sentido del humor también muy característico de Mercurio en Capricornio, con mucha ironía, con un sentido del humor profundo, diríamos, o sea, Capricornio que de alguna manera llega de las aguas profundas de Cáncer y escala hasta la montaña más alta, o sea, tiene esa gran sensibilidad Capricornio, aunque su aspecto sea de dureza, tiene dentro, tiene una gran sensibilidad y tiene también Capricornio un sentido del humor especial, sobre todo Mercurio en Capricornio, que puede ser oscuro a veces, puede ser muy irónico, pero es un sentido del humor bastante inteligente en general. Bueno, estamos ante una persona bastante capricorniana, con mucha necesidad por casa 2, mucha necesidad de estructura, mucha necesidad de dar forma y comunicarla en casa 3. Al estar Ceres ahí, pues también la productividad y una necesidad de productividad. O sea, la Ceres es la que cuida las siembras de alguna manera y es la que cuida esa productividad, esa génesis constante, ¿no? Um, un nodo sur en el último grado de Sagitario, nodo norte en el último grado de Géminis en casa 8 el nodo norte. Entonces, él de alguna manera busca separarse, busca alejarse de las grandes verdades, busca alejarse de lo dogmático sagitariano y adentrarse en esa exploración geminiana, exploración amoral, no inmoral, que no es lo mismo, amoral en el sentido de que Géminis se acerca al conocimiento sin hacer un juicio previo, sin decir esto es lo bueno y esto es lo malo. No, no, Géminis se acerca, explora y después, si acaso, ya hará el pertinente juicio. Entonces es amoral en su acercamiento y por lo tanto mucho más abierto. Eh, Sagitario es mucho más, va en busca de una verdad y entonces también es más dogmático en este sentido, ¿no? Entonces él busca alejarse de ese conocimiento más dogmático y adentrarse en esa exploración geminiana en casa 8 del inframundo plutoniano, del subconsciente, del mundo donde hemos de transmutar miedos en talentos, hemos de transmutar nuestros miedos más escondidos, en verlos, acogerlos y
llevarlos a la luz para que puedan transformarse en pura potencia de vida, ¿no? Es un proceso escorpiano el que se da, un proceso alquímico, mediante esa exploración de Géminis. Esto el eje nodal. Pero eso se estaba explicando, o sea, sobre todo está la gran oposición de Saturno y Marte en Cáncer, eh, que él, por otro lado, por tener a Capricornio en segundo signo de la casa 2, tiene una necesidad de estructura, pero el regente de Capricornio, Saturno, está en Cáncer y le cuesta mucho encontrar estructura. Entonces, el camino de encontrar una estructura sólida en un signo de agua como Cáncer, esto puede pasar también en Piscis, en Escorpio en menor medida, porque Saturno no está del todo a disgusto en Escorpio, pero en Piscis o en Cáncer, eh, Saturno no está como pez fuera del agua. Y sobre todo en Cáncer, que es el signo opuesto a Capricornio, ahí Saturno le cuesta mucho encontrar eh, su solidez, su estructura. Entonces se tarda mucho, pero cuando se consigue es como una plataforma petrolífera en medio del mar, ¿no? Es una estructura que es capaz de resistir los embates del mar y con un Marte en Cáncer que también le cuesta encontrar dirección. Es un Marte en agua y en detrimento, o sea, es un Marte que no actúa de manera directa porque es demasiado empático para actuar de manera directa y eso a veces dificulta mucho la función de Marte, ¿no? Mm, es un Marte complejo, pero vemos otra vez cómo ese Saturno complejo y ese Marte complejo eh, le obligan a transitar a lo largo de su vida esa complejidad, pero la transmite en creatividad, la transforma en creatividad. Y eso es una decisión suya. O sea, una decisión suya que no es solo, voy a decidir transformar toda esa complejidad en creatividad. No, eso tiene muchos factores, ¿no? Que son algunos muy casuales, otros, pero a lo largo de su vida, él encuentra en la expresión creativa una manera de transitar esa gran complejidad. En gran parte, gracias a esa manera esforzada, capricorniana de tener que seguir y de tener que comunicar y de tener que construir. Entonces tenemos esas dos posiciones, ente cuadrada con Quirón y con Júpiter. Júpiter ya expresándose en la casa 12. ¿Dónde está el cursor? Aquí, vale. Júpiter ya expresándose en casa 12 y Quirón en casa 11. Um, en Libra, o sea, transita la complejidad de los vínculos humanos, la complejidad de la relatividad de la belleza, de la subjetividad de la belleza también. O sea, le da salida a su entendimiento al dar sentido con Júpiter y al mismo tiempo, haciendo esto, al dar sentido a esa complejidad de los vínculos humanos, y al mismo tiempo ahí está en contacto con su Quirón en casa 11 en Libra, que ese Quirón puede ser bastante indicador, como la casa 5-11 eh, es una casa, la casa 11 es una casa de lo social y todo esto, sí, pero en astrología psicológica es mucho una casa donde construimos nuestro sentido del merecimiento. La casa 5 nos mostramos, en la casa 11 recibimos o no recibimos premio por lo que mostramos a nivel de creatividad individual en la casa 5. Por cierto, el punto de fortuna en Aries en la casa 5 en su creatividad. Creatividad que funciona a base de impulsos arianos.
impulsos arianos que se expresan a través de cáncer, o sea, tampoco es sencillo. Am, pero hay una herida con Quirón, hay una herida de merecimiento, hay una herida de merecimiento, pero otra vez él busca sentido a través de esa herida y a través de la complejidad de la oposición, busca una construcción de sentido en los vínculos humanos, en el estudio de toda la diversidad y las contradicciones, ahora ya estoy hablando de su obra, las contradicciones que pueden haber, eh, todos los matices contradictorios que pueden haber en los vínculos humanos, ¿no? O sea, de hecho, los personajes, ahí está la serie también de Laura Palmer, Twin Peaks, que hizo él, los personajes todos tienen unos matices claroscuros y todos tienen unas complejidades y unas contradicciones. No, yo me acuerdo cuando salió Twin Peaks, era como la primera serie en la que ah, no quedaba claro quién era el bueno y quién era el malo. O sea, no había personajes buenos o malos. Había personajes que tenían lados muy entrañables, muy humanos y que después tenían lados muy oscuros. Y él transita esos mundos de lo humano, ¿no? No es... ah, no enfoca los vínculos o las personas desde la visión de bueno, malo, pura luz, pura oscuridad. No, somos todos esos matices. Y ser consciente de esos matices, y ahí entramos en un Plutón fuerte que tiene, ser consciente de esos matices permite llevarlos a la luz. O sea, permite hacerlos conscientes. Tenemos un Plutón en Leo, un Plutón luminoso en el signo solar, en un gran sextil, que es el mismo gran sextil que tienen todas las personas que nacieron ahí alrededor del final de la Segunda Guerra Mundial, entre los tres transpersonales. Recordemos que ahora tenemos otra vez un gran sextil, pero con Neptuno en la cúspide. En la Segunda Guerra Mundial, Plutón estaba en la cúspide. Entonces tiene un Plutón muy fuerte, muy bien acompañado por Urano y por Neptuno. Bueno, y la luna, la luna con no, es un biquintil, bueno, es un aspecto bastante creativo del Sol, pero con dos semicuadraturas, una a Quirón y una a Marte-Saturno. Una luna en el medio cielo, una luna en Virgo, y volvemos a su obra, de alguna manera, cómo él encuentra su camino, encuentra su bienestar, esa zona de protección lunar en los pequeños detalles, en los matices, en los grises, no en el blanco o negro. O sea, juega mucho a los pequeños matices, ¿no? Entonces él tiene muy en cuenta esos pequeños detalles y los pone en el mundo, en la casa 10 de una manera lunar. O sea, nos toca algo en lo emocional, pero con una complejidad emocional bastante interesante. Um, bueno, podríamos seguir mirando aspectos de la carta, esa Lilith en el ascendente, aunque hay que ponerla entre comillas porque no lo sabemos seguro, pero esa Lilith haciendo un trígono a Marte-Saturno también da mucho esa imaginería que él crea. Um, el tema es la línea de nodos y voy a marcar algún aspecto más aquí, esta gran T cuadrada que es extremadamente difícil y después estas dos semicuadraturas de la Luna y un quintil bastante creativo, talentoso, pero que exige esfuerzo. Quintil desde el Sol, que de alguna manera, a medida que él va madurando, resuelve esa tensión. Es un gran ejemplo de cómo una carta
difícil, puede tener una expresión totalmente creativa, talentosa, y él al final de su vida habla mucho de la felicidad, habla mucho de la felicidad eh, que él alcanza a través de la meditación trascendente, pero también la meditación trascendente la alcanza a través de la pintura, en este caso, probablemente a través de la música también, pero a través de la pintura seguro, porque habla de ese estado en el que entramos y que es de conciencia pura, y que no es personal, que ya no es egoica, o sea, es trascendente. Entonces, es un gran ejemplo y lo digo para animarme a mí por mi carta, para animaros a vosotras y a vosotros en vuestra carta. Una carta difícil no es señal de una vida mala. Puede ser señal de una vida de mucho esfuerzo, sí, que exige mucho trabajo, que exige mucha maduración, que exige mucho proceso, pero él, él transmite tanta felicidad en ese camino, en ese proceso, lo cual no quiere decir que no haya sido al mismo tiempo una persona atormentada, que habrá tenido muchísimas dificultades. Una cosa no quita la otra, pero él transmite mucho la felicidad de su proceso a lo largo de la vida y la felicidad de tener el privilegio de haber podido encauzar de manera creativa. O sea, de alguna manera él siente ese privilegio de haber podido, de haber hecho cine, de haber hecho pintura, de haber hecho, o sea, el arte en ese sentido es un privilegio, porque es un camino que podemos encontrar eh, para transmutar esas energías que pueden ser extremadamente difíciles. Bueno, voy a dejar de compartir. Es lo que os quería compartir de David Lynch. Yo creo que una persona muy a tener en cuenta, un gran artista, y su carta de alguna manera también nos ayuda a entender cómo funciona la astrología, ¿no? De que no es tan determinista, de que se puede expresar de muchas maneras distintas y que en el fondo, aunque no lo veamos en muchos momentos, en el fondo sí está en nuestras manos, pero a veces hay que hacer grandes esfuerzos. O sea, el, el remontar en la vida o el construir o el ascender en nuestra propia evolución. Digo ascender y podría ser descender, o sea, ir hacia el interior más que nada, ¿no? El profundizar en nuestro propio camino, siempre cuesta esfuerzo. El, el dejarse ir, el dejarse ir se hace automático. Si os habéis fijado, si una persona se deja ir, y no hace ningún esfuerzo, va cuesta abajo. Va cuesta abajo sí o sí, no hay otra, porque es automático. Entonces siempre hay que hacer un esfuerzo. Y, pero ese esfuerzo, a medida que vamos viendo la- 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 los resultados, ¿no? de ese camino, esos esfuerzos que a veces no vemos claro el objetivo, perdemos el sentido, perdemos el camino, sí, 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 pero siempre, siempre podemos volver, siempre. Ahí están, ¿no? Todos los movimientos planetarios, pues generan cambios de energía, afectan a nuestra carta. Mm, Todo puede cambiar de un momento a otro. Y en ambos sentidos, o sea, cuando todo va muy bien, todo puede ir mal de un momento a otro, y cuando todo va muy mal, todo puede cambiar y puede ir bien de un momento a otro, ¿no? El tema es transitar esto, y la mejor manera de transitar esto es ir transformando esas tensiones de manera creativa, de manera constructiva, um, otorgándole sentido, porque más allá de, no quiero entrar en esa discusión, porque ahí mm,
nadie se va a poner de acuerdo, ¿no? Pero más allá de si la vida tiene un sentido en sí, el mayor sentido que tiene la vida, para mí al menos, es que tengamos la capacidad de otorgarle sentido. Y eso es lo más interesante desde mi punto de vista. Bueno, muchas gracias por estar aquí en este pequeño homenaje a David Lynch, que ha servido para ilustrar algunos aspectos de la astrología. Hasta la próxima.